Sean bienvenidos, hermanos, a esta nueva reflexión durante esta preparación de nuestra Cuaresma. Hoy desde la parroquia de San Justin Martin, reciban un cordial saludo. En esta continuación de nuestra preparación, hoy el Señor nos invita a tomar nuestra cruz. Esa cruz que Él cargó con nuestros pecados, pero que a la vez el día de hoy nos invita a llevar esa cruz siendo fieles al Señor. Hoy no me acompaña el hermano Guillermo, pero seguimos aquí en el nuevo proyecto en el que nosotros deseamos servirle al Señor de esta manera, conociendo las Escrituras y dejándoselas a saber a ustedes para que cada día crezcamos en nuestra fe y seamos fieles al Señor hasta que el día nos llame. Así que hoy vamos a compartir cómo debemos nosotros en nuestros días de hoy, en este 2024, poder llevar la cruz que cada uno de nosotros tenemos. Así que vamos a comenzar, lo invito a tomar su Biblia y que usted mismo vaya examinando y dejando que el Señor le hable a través de su palabra. Esa palabra que es verdad y vida. Así que vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos 8:34. Pero antes que todo, vamos a hacer una oración. Te pedimos, Señor, que nos permitas saber más de tu santa palabra para poder vivirla y edificar junto a nuestras familias nuestra fe y darte la gloria como tú lo mereces, Señor. En este día que recibimos este tema de la cruz, te pedimos que nos ayudes a cargar con ella. Y así podemos ganarnos esa vida eterna que tú nos has prometido. Ven Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a seguir caminando. Y a ti, Mamita María, intercede por nosotros, tus hijos, quienes estamos en los caminos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Así es, hermanos, que vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos 8:34. En el Evangelio de San Marcos dice: Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fíjese que el Señor está llamando a sus discípulos y esos discípulos eres tú y soy yo. Y a las demás personas. Y les dijo: el que quiera seguirme. Yo sé que todos queremos seguir a Jesucristo. Queremos hacer lo que nos dice Jesucristo. Y ustedes saben muy bien que allá en Juan 14:6 dice que Él es yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, es importante que nosotros nos dejemos enseñar por Él y hoy a través de su palabra. Y por eso dice el Señor, de que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Y eso es difícil, porque todos queremos seguir a Jesús. Pero renunciar a nosotros mismos es difícil. Porque al mismo tiempo Él dice que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga.
Yo no sé cuál sea la cruz que usted hoy tenga, quizás la cruz de usted sea hoy su esposo o su esposa o su hijo, quizás sea la cruz. Pero el Señor hoy nos quiere dar ese ejemplo de que nosotros podemos llevar esa cruz. Fíjense que cuando el Señor llevó la cruz físicamente, Él no lloraba, pero dice a la vez que sudaba gotas de sangre antes de llevar esa cruz física en aquel momento. Y eso lo vamos a ir descubriendo en el Evangelio de Lucas 22, 41. En el Evangelio de Lucas 22, 41, en el Evangelio de Lucas 22, 41 dice esto. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel en el cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Fíjense que nosotros queremos seguir a Jesucristo, pero no queremos hacer la voluntad del Señor sino nuestra propia voluntad. Y el Señor, antes de llevar la cruz, oraba intensamente que hasta sudó gotas de sangre. Y ahí es lo que el Señor nos está enseñando, de que la cruz más difícil para cualquier ser humano, pero en especial para nosotros los católicos, es renunciar a sí mismo. Por ejemplo, si a alguien le gusta beber y un día decide ya no beber y mirando al cielo le pide al Señor que lo ayude a que ya no quiere volver a beber, esa cruz es difícil salir de ahí. Y el Señor lo ayuda. Lo mismo pasaría con alguien que esté casado y tenga un amante. Y que nosotros podamos señalarlo. Pero ese día que ese hombre o esa mujer mire al cielo y le diga: Señor, quiero dejar este pecado, quiero renunciar a esto, y toma su propia cruz, esa cruz es difícil para esa persona, pero puede seguir avanzando. Y esa es la cruz que dice el Señor, ¿verdad? Que se renuncie a sí mismo. Puede ser que su cruz hoy sea su suegra, o el compañero de trabajo, o sus hijos, o su esposa, y usted, o su propio matrimonio, y usted diga: ya no aguanto más, hasta aquí nomás, y me dejo, me separo. Pero el Señor no dijo: toma tu cruz y cuando ya no aguantes, abandónala, tírala. No. El Señor mismo, ustedes recordarán Marcos 8:34, que decía, que le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Puede hacer que esa sea su cruz para que usted se pueda ganar el cielo, o para que podamos ganarnos el cielo.
Por eso el Señor lo dice de nuevamente en Mateo 11:28. En el Evangelio de Mateo 11:28, el Señor nos habla de esta manera, diciendo: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues si mi yugo es suave y mi carga liviana. De nuevo, el Señor dice que vayamos a Él. No está diciendo que vayamos a beber licor. No está diciendo que vayamos al brujo. No está diciendo de que nos separemos de Él. Él, con su amor y su gran misericordia, dice: vengan a mí. Ustedes que están cansados, quizás hoy usted está cansada de esa cruz que lleve en su hogar, en su trabajo, o esa cruz que usted mismo tiene, que usted más que nadie conoce ese pecado. Y el Señor dice: yo los aliviaré. Carguen con mi yugo. De manera que el Señor está diciendo que tenemos que soportar esa cruz que nos ha tocado llevar hoy en nuestros días. A pesar de que el Señor dice que aprendamos de Él, que es paciente y humilde, el diablo nos hace ver esto. ¿Por qué martirizarnos? ¿Por qué sufrir tanto? Si nosotros no venimos aquí a sufrir, sino que nosotros debemos de vivir sin el sufrimiento. Eso es lo que nos enseña el mundo hoy. Pero el Señor dice que aprendamos de Él, que es paciente y humilde de corazón. Y si nosotros escuchamos esta palabra del Señor, encontraremos en Él ese descanso. Porque Él nos dice que nos va a quitar la cruz. Él nos dice de que, pues no hay problema, si usted no quiere seguir viviendo, pues hasta aquí nomás puede hacerlo. No, el Señor dice: pues mi yugo es suave y mi carga liviana. De manera que la cruz que usted hoy esté llevando, recuérdese que la cruz que llevó nuestro Señor era aún más pesada. Recuérdese que Él sudaba gotas de sangre. Y le decía a su padre que lo apartara, pero que no se hiciera la voluntad. Y eso es lo que nosotros hoy queremos: seguir a Cristo, pero que nos aparte del sufrimiento, que nos aparte de ese sufrir del cual nosotros sentimos ahogarnos, que no va a pasar la tormenta, que vamos a quedarnos en esa tormenta, y el Señor quiere que nosotros suframos, en el sentido de que nosotros tenemos que reconocer de que Él es nuestro Salvador. Porque Dios no nos promete un cielo sin sufrimiento, sin cruz. Por eso Él es bien claro en decir: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Verdad? Entonces,
Si su cruz hoy es cualquier pecado, hablar malas palabras, cometer adulterio, vivir en unión libre, mentir, calumniar o ira o despreciar a su prójimo, cualquier pecado que usted quiera, que usted sepa, que usted tenga, el Señor quiere que hoy renunciemos a todo eso, a eso que nos cuesta, y le sigamos como Él manda. Por eso San Pablo nos lo explica sencillamente, con la inspiración del Espíritu Santo, en Filipenses 3:17. En Filipenses 3:17 fíjese que el Señor nos viene a decir esto. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Fíjese cómo San Pablo nos invita a que seamos imitadores de Él, que evangelizaba, que se esforzaba a pesar de las diferentes pruebas que pasó. Él evangelizaba. Por eso San Pablo nos invita a que nosotros lo imitemos a Él. ¿Por qué? Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. La perdición los espera. Fíjese que muchos viven como enemigos de la cruz. Y ustedes ya saben quiénes son los hermanos que viven como enemigos de la cruz. Pero además nosotros vivimos como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros a veces no comulgamos por que no nos hemos confesado? ¿Cuántos de nosotros vivimos sin casarnos porque no queremos dejar el pecado? ¿Cuántos de nosotros vivimos robando, mintiendo, calumniando? Y San Pablo se lo repetía cada vez que tenía la oportunidad de evangelizar. Y no los estaba aplaudiendo el pecado en lo que ellos se mantenían muy alegres, sino que San Pablo se los decía cada vez que él tenía esa oportunidad. Y se los decía llorando muchas veces, porque no querían entender. Y San Pablo les decía, la perdición los espera. Su Dios es el vientre. ¿Por qué San Pablo decía que es el vientre? Porque es la manera ya de pensar de ellos. Y se glorían de lo que deberían sentirse vergüenza. ¿Cuántos no, por ejemplo, una persona que tenga una amante o un amante, ¿a
¿Acaso no se gloria diciendo las grandes aventuras que tiene? ¿O la persona que bebe? Cuando deberían de sentir vergüenza. ¿Verdad? No piensan más que en las cosas de la tierra, porque solamente pensamos en las cosas terrenales. Pensamos que no nos vamos a morir, que nos vamos a quedar acá. Y fíjese lo que sigue diciendo San Pablo. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Así que si nosotros estamos convencidos de seguir al Señor, de cargar con nuestra cruz, que el Señor, recuerden esto, hermanos, nuestra patria está en el cielo. Y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús en el Señor. Y ahí esperamos ver al Señor. ¿Cuántos no quisiéramos ver al Señor? Pero para eso tenemos que llevar nuestra cruz. ¿Verdad? Pero muchos, ustedes recordarán allá en el Evangelio de San Mateo 16, 21, cuando San Pedro le dice a Jesús que cuando el Señor ya les comentaba de que Él iba a padecer, el Señor le reprendía a San Pedro, ¿verdad? Y le decía, en el Evangelio de Mateo 16, 21, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Fíjese que San Pedro le decía al Señor, porque él sabía que era el Hijo de Dios, y él le decía, no, Señor, ¿cómo usted va a sufrir si usted es Hijo de Dios? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros actuamos como San Pedro, porque no queremos que sufran nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Y a veces nos hacemos cómplices de ellos también. Porque el mundo nos ha vendido una idea de que pare de sufrir, que no debe de sufrir, que Dios nos trajo aquí para estar alegres, para vivir. Pero Dios no nos promete un cielo eterno sin que llevemos nuestra cruz. Recuerden Marcos 8:34, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. ¿Verdad? Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Por eso hay muchos hombres que no quieren soportar su cruz. Y si está casado, es simplemente hasta aquí nomás, hasta aquí quedé. Ya no quiero más y me voy a buscar a alguien más. Pero se le olvida que cuando se busque a ese alguien más, también va a sufrir. Entonces, se está perdiendo el cielo, esa patria celestial que el Señor nos promete. Por eso recordemos lo que dice San Juan 12:24. En el Evangelio de San Juan 12:24 dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y nosotros, dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, queremos dar frutos, pero sin morir. Y nosotros tenemos que morir. Morir a esos defectos que aún persisten en nuestra vida. De seguir fieles al Señor y no renegando de la cruz que hoy tenemos con nuestra familia, ¿verdad? Por eso dice el Señor que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Nosotros tenemos que morir a lo que aún nos aparta del Señor, a no seguir renegando de la cruz que hoy tenemos. Pero si muere, dará mucho fruto. Y por eso nosotros como católicos durante estos 40 días, después de que hayamos tenido esta preparación, tenemos que dar ese fruto. Y tenemos que participar en nuestra iglesia como lectores, como ministros de Eucaristía, como organizadores o acomodadores dentro de nuestra parroquia, como ayudar a los enfermos, como ayudar al pobre, a tener frutos, a unir a nuestra familia, ¿verdad? Pero si no, entonces, en Marcos 11, 12, el Señor nos va a pedir muchas cuentas. Y si nosotros no estamos preparados, nos va a pasar como le pasó a la higuera, cuando el Señor fue a buscar frutos y no los encontró. Entonces, mira lo que dice hoy el Señor. Al día siguiente, cuando salía de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Fíjese que él fue a ver. Jesús, cuando salía de Betania, sintió hambre. Y a lo lejos divisó una higuera llena de hojas. Y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de los higos. Fíjese. Y así habemos muchos que vamos a la iglesia y somos muy frondosos, muy buenos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia lo dejamos de hacer. Y somos otra persona. Pero mire lo que le dijo el Señor. Entonces le dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y los discípulos lo oyeron. Fíjese que el Señor mismo le está diciendo que nadie coma más de ti. Entonces, para que nosotros tengamos fruto, tenemos que prepararnos, formarnos en algún retiro, en alguna preparación que nos brinde la parroquia, o nosotros mismos en casa, leyendo las Escrituras, que nos darán sabiduría y sabiduría divina. Que quizás no podamos interpretar todo, pero para eso Él nos ha dejado a los sacerdotes y los diáconos para que ellos nos ayuden
Porque si no, el Señor, así como maldijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti, jamás. Entonces jamás vamos a dar un fruto en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde nosotros debemos de ser cristianos como el Señor manda. Por eso volvamos a Filipenses 3:17, de nuevo, ¿verdad? Filipenses 3:17. El Señor nos sigue diciendo acá. Sean imitadores míos, hermanos. Seamos imitadores de San Pablo. Evangelicemos. Es el tiempo del laico. Lo ha dicho el Papa Francisco. Hoy es el tiempo de los laicos. Y nosotros como laicos comprometidos dentro de la parroquia, tenemos que ayudar y tratar de imitar la vida de San Pablo, evangelizando todos nuestros ambientes a lo que nosotros acudimos o permanecemos durante nuestros días cotidianos. Y no vivamos como enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿por qué decía esto San Pablo? Ahí mismo en el capítulo 3 de Filipenses, pero ahora en el versículo 7, decía esto San Pablo: al tener sin embargo a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdida. Fíjese que cuando usted se encuentra con Cristo, va a considerar su pasado una basura. Si usted era un tramposo, si era un mentiroso, si era un calumniador, si era un bebedor, si era un adúltero, o usted era una persona muy llena de ira, de rencor. San Pablo dice que al haberse encontrado con Cristo, todas mis ganancias como pérdida. Todo eso que era malo para San Pablo, lo consideró una pérdida, porque él pensaba que estando y actuando de esa manera, él estaba bien, estaba ganando todo. No. Mas aún todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por eso hoy, en el día presente de hoy, nosotros debemos de considerar todo lo malo o el pecado que nosotros tengamos malo. Porque hoy que conocemos a Cristo Jesús, nuestra vida tiene que cambiar y tiene que tener un giro. A causa de Él ya nadie tiene valor para mí y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Fíjese que Él, a causa de Cristo Jesús, mi Señor, a causa de Él, ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura. Todo eso, lo que yo le mencionaba, San Pablo. Quizás algún pecado de esos lo tengamos nosotros o lo tenemos y lo debemos de considerar basura al haber conocido a Cristo.
mientras trato de ganar a Cristo. Mientras tratamos de acercarnos a Cristo, dejarnos amar por Cristo, nuestra vida va a cambiar. Y quiero encontrarme en Él. Yo sé que todos nos queremos encontrar con Cristo y ese es el anhelo del cristiano hoy en día, encontrarse con Cristo. No llevando ya esa justicia que procede de la ley, sino aquella que es el fruto de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. Esa fe. De manera que nosotros tenemos que ir formando nuestra fe para conocer bien a Cristo. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y nosotros como cristianos católicos debemos de conocer las Escrituras para estar firmes en nuestra fe. Pero San Pablo sigue diciendo, quiero conocerlo, quiero probar el poder de resurrección, y eso es lo que usted y yo anhelamos, resucitar con el Señor y tener parte de sus sufrimientos y siendo semejante a Él en su muerte. Y eso no queremos. Queremos resucitar con Cristo, pero no queremos sufrir. Pero San Pablo dice, quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte de sufrimiento. Así que la cruz que hoy usted tenga, hermano, ofrézcasela al Señor. Quizás hoy llore, sufra por lo que está pasando. Acéptelo con alegría. Dele gracias al Señor que más alguno lo calumnió o que más alguno le hizo daño en algún momento de su vida. Hoy le toca a usted perdonarlo. Que usted diga, pero es que yo no lo puedo perdonar porque me abandonó, me dejó. Mire, hermano, yo sé que es difícil, pero levante sus ojos al cielo y dígale al Señor, Señor, esto es tan difícil, pero por ti, Señor, lo voy a hacer. Y entonces vamos a empezar a morir a nosotros mismos. Y entonces vamos a empezar a dar fruto. Como dice Juan 12:25 por ahí, si muere, dará mucho fruto. Así que no se atormente cuando tenga las pruebas. Siga adelante. Porque, mire, el Señor Jesús quiere decirle hoy, no importa la prueba que usted esté pasando. Yo no le estoy diciendo que Dios le va a quitar la prueba, que abandone su cruz, no. Sino que la abrace, que la ame. Que por lo que usted más quiera, séale fiel al Señor. Porque escuche lo que dice Lucas 22:28. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Fíjese, ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Nosotros hoy llevamos una cruz, la que sea, la que usted le quiera poner.
la que a usted sea más difícil en su vida cotidiana. Y el Señor le dice, a ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Después de que usted haya sufrido en este mundo, fíjese lo que hoy el Señor le quiere regalar. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. El Señor nos va a premiar mañana cuando Él nos llame. Si nosotros soportamos la cruz y le somos fiel al Señor. Si nosotros no renegamos de esa cruz que hoy nos toca vivir, llámese enfermedad, llámese problemas económicos, llámese cualquier prueba que hoy usted esté pasando, hasta la muerte de algún familiar. Y usted, como un buen católico, le brinda ese ánimo, ese apoyo. Dice el Señor que Él. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Qué hermosura es ir conociendo la palabra del Señor. Que con su palabra vamos a ir nosotros soportando la cruz que debemos vivir. Por eso, hoy quiero compartirle Hebreos 12, 1, Hebreos 12, 2 en adelante. En Hebreos 12, 2 en adelante dice, Hebreos 12, 2 en adelante. Fijo los ojos en Jesús que organiza la carrera de la fe y la premia al final. Fijo los ojos en Jesús. Ahí tenemos que tener los ojos en Jesús. No en nadie más, en Jesús. Que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Y Él nos va a premiar. Pero escucha ahora lo que dice. Él escogió la cruz. Lo que muchas veces nosotros no queremos escoger. Pero Él escogió la cruz. En vez de la felicidad, en vez de esa felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación. Y ahora está sentado a la derecha de Dios. A la derecha del trono de Dios. ¿Alguno de nosotros quiere ser humillado? ¿Alguno de nosotros quiere ser difamado? ¿El Señor? El Señor nos da el ejemplo. Él es nuestro maestro y es al que nosotros tenemos que seguir. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala y no les faltará las fuerzas de ánimo. Piensen en Jesús, que si Él murió por nosotros en la cruz, con unos grandes clavos y una espina en su cabeza, y nosotros que estamos pasando por unas pequeñas pruebas que ni sudamos sangre, entonces pensemos en Jesús, que Él sufrió más que nosotros, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, amados en el Señor, quiero dejarles esto que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Se lo decía.
que el Señor nos está ayudando a santificarnos. Ahí. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Así que si hoy usted quiere ser perfecto, pero le es difícil, pues esa persona que el Señor le puso en el trabajo, o a su compañero de hogar, o a sus hijos, es para que usted se santifique. Es para que usted se santifique. Y así se cumplirá en nosotros lo que dice Apocalipsis 3:21. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo después de vencer me senté junto a mi Padre en su trono. Ojalá pues, mis hermanos, que después de estos 40 días y después de celebrar el Tríodo Pascual, nosotros sigamos llevando nuestra cruz con amor y con alegría. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir tu santa palabra y te pedimos que nos ayudes a vivir en gracia y en paz. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado. Amén.